Pues bien, vamos entrando entonces progresivamente a nuestro tema, ¿no? La alveolitis húmeda, por ejemplo, es una infección muy frecuente en nuestra consulta. Dice que que más del 90% de las hemorragias post-exodoncia son producidas por una alveolitis húmeda. Es decir, nosotros no debemos de administrar administrar coagulantes en ninguno de estos casos porque la causa, el origen del problema es de origen infeccioso. Y la alveolitis húmeda como tal, tenemos que recordar que se trata de una proliferación intensa en el crecimiento bacteriano. Se trata de una sepsis severa, pero una sepsis focalizada. Desde hace muchas décadas se tiene conocimiento que a nivel sistémico, cuando el paciente desarrolla o tiene una sepsis severa por cualquier tipo de bacteria, esta sepsis severa produce trastornos de la coagulación, impide que se produzca adecuadamente la cascada de la cascada de la coagulación. Recuerdan ustedes en el COVID, ¿no? Los pacientes por COVID no morían por el COVID, los pacientes morían por una trombosis. ¿Y por qué se producía la trombosis? Porque el COVID durante su primera etapa de multiplicación, replicación viral, y esta era intensa, producía una sepsis severa y el paciente desarrollaba una trombosis, es decir, no se producía la cascada de la coagulación. Algo similar ocurre en el alvéolo dentario cuando nosotros extraemos una pieza dental, ¿no? Y la sepsis severa del alvéolo dentario produce una interferencia, interfiere con la cascada de la coagulación. Entonces el paciente viene a la consulta con una herida, un alvéolo dentario, en donde existe aparentemente un coágulo, pero sigue sangrando, ¿no? Hay un hilo de sangre, ¿no? O existe un coágulo inmenso que sale por la boca del paciente y está sangrando. Entonces uno dice, pero ¿por qué está sangrando si hay un coágulo? Lo cierto es que ahí no hay un coágulo, ¿no? En todo caso, existe un trombo, ¿no? Gigantesco, ¿no? Que en lugar de producir la hemostasia, lo que se está produciendo es una hemorragia, ¿no? Por eso que en la alveolitis húmeda, una de las principales razones por las cuales el paciente vuelve a la consulta no es por la infección en sí, porque el paciente no sabe que está infectado, el paciente viene por una hemorragia, ¿no? Y acá nosotros podemos tener hasta tres tipos o tres formas clínicas de alveolitis. La primera es un coágulo sangrante. Al paciente se le ha extraído una pieza dental y el paciente sigue sangrando. El paciente viene a veces con una hemorragia constante, ¿no? Ha sangrado durante una hora, durante 2 horas. Viene al consultorio y nosotros lo suturamos. Al día siguiente viene igualito o peor, porque el problema no es una sutura inadecuada, ¿no? El problema es una sepsis severa, una infección severa por alguna razón que nosotros no podemos identificar. Lo cierto es que en ese momento hay que solucionar. Por eso es que cuando el paciente viene con una hemorragia, eh, después de una extracción dentaria, lo primero que hay que hacer es aplicar anestesia, poner anestesia, abrir la herida, limpiar la herida, identificar de dónde está sangrando. Si el sangrado es en un punto especial, podemos pensar que alguien ha roto o a alguien se le ha roto una vena, ¿no? Un vaso pequeño. Pero si el sangrado es debajo del coágulo o retiramos una parte del coágulo y comienza a sangrar más, eso es una alveolitis húmeda. Entonces, el tratamiento de la alveolitis húmeda no es, no es la sutura, no es la aplicación o la prescripción de coagulantes. El tratamiento inmediato de la alveolitis húmeda es el curetaje. Y después del curetaje, casi de manera instantánea, forma un coágulo. Ahí sí, cesa el sangrado, suturamos y después le damos sus antibióticos, ¿no? Entonces, el coágulo que sangra, ¿no? Es una característica clínica de la alveolitis húmeda. Como vemos en la foto del lado derecho, este paciente se le hizo una extracción de una tercera molar y después vino al día siguiente con sangrado. Continuaba el sangrado, toda la noche estuvo sangrando. Este otro paciente igual manifestó que estuvo sangrando durante toda la noche, vino al día siguiente, ya no había un sangrado profuso el momento en que vino a la clínica, ¿no? Pero es evidente que lo que ocurrió, ¿no? Lo que ocurrió es la formación
de un trombo y no de un coágulo, ¿no? Además se ve una zona de necrosis en la zona superficial de la herida. El tratamiento en este caso, como corresponde, es la limpieza, el curetaje y la medicación antibiótica. En el caso de esta paciente, aunque no es tercera molar, pero grafica lo que estoy explicando. Extracción de un canino en la zona del paladar, la sutura, caso antiguo, porque hace muchísimo, hace más de 20 años que ya no uso férula y no se recomienda la férula después de una cirugía del paladar, pero así se hacía. Y la paciente manifestó pues que el sangrado continuaba. Y cuando vino a los 14 días, porque es una paciente que vivía en Pisco, ¿no? Sin embargo, no es una justificación que porque vive en Pisco va a venir a los 14 días. Todos los pacientes que nosotros operamos deben de venir después de 4 o 5 días nada más, ¿no? Y después de 4 o 5 días nosotros evaluamos el caso. Ojo, estoy hablando de cualquier paciente que no se ha complicado. Si se ha complicado, inmediatamente tiene que venir a la consulta. Entonces, la paciente después de 14 días vino con un coágulo, entre comillas, de color negro, de aspecto negruzco, con sangrado no solamente por la herida, sino también por la zona de las encías. El tratamiento consistió en un curetaje, una limpieza, un resuturado y además también, como la herida en el paladar era grande, le coloqué un apósito, un cemento quirúrgico, ¿no? Una gasa con un cemento quirúrgico. Y después de algunos días, más de 30 días, volvió de manera sistemática durante ese tiempo, 17, 28, 35 días, finalmente la herida se cerró, ¿no? Pero quedó un defecto en el paladar. En este caso, la extracción no es de un tercer molar, no es un primer molar, pero el cuadro es el mismo, ¿no? Un coágulo de color negro con aspecto negruzco, sangrante, maloliente, fétido, ¿no? Este es Paul, ¿no? Un paciente a quien se le extrajo un tercer molar horizontal y a los 3 días señalaba que continuaba con el sangrado, ¿no? Ya se le exigió que viniera eh, se le exigió que viniera porque no es correcto hacer, ¿cómo se dice? Hacer consultas por teléfono, el paciente tiene que venir inmediatamente, así que lo que se hizo fue hacer un curetaje, ¿no? Pero durante el curetaje el sangrado pues fue terrible, ¿no? Eso ya puesto un poco por negligencia también del paciente. Y después de resolver el sangrado, el paciente hizo un hematoma, ¿no? Que le tardó más o menos unos 20 días más en remitir. Lo que está mostrando el paciente en el pecho es la secuela del hematoma de la región pectoral, ¿no? Porque el hematoma fue sumamente grande. Cuando se presenta un hematoma, este es otro problema, el hematoma es el mejor caldo de cultivo para una infección y el manejo antibiótico también es urgente. Otra forma clínica, una segunda forma clínica de alveolitis húmeda es el hipercoágulo. Es decir, el paciente viene con un coágulo, este es pequeño, ¿no? Hay pacientes que vienen con un coágulo inmenso, ¿no? Que a veces cubre todo el piso de la boca, ¿no? Si es que la extracción ha sido en la mandíbula, ¿no? El coágulo es inmenso, ¿no? Y uno dice, pero por qué es que sigue sangrando o por qué el coágulo es tan grande, ¿no? Y el coágulo es totalmente espectacular, y el olor es horrible, el olor es fétido, putrefacto. Esa es también una alveolitis húmeda. En este caso se trata de la extracción de dos caninos retenidos en el paladar y miren el coágulo sangrante que sobresale por fuera del, de la zona operatoria, ¿no? Entonces acá no hay que tener temor, acá no hay que dar coagulantes, ¿no? Acá no hay que suturar. Aquí lo que hay que hacer inmediatamente es aplicar anestesia y limpiar todo por completo. Y además hay que medicar con antibióticos y por supuesto hay que hacer un nuevo resuturado, ¿no? Pero la sutura hay que hacerla después de haber limpiado por completo este tejido completamente infectado, ¿no? Aquí se había realizado la colocación de injertos, se perdió absolutamente todo, pero eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es proceder a la eliminación del coágulo del producto de la alveolitis seca, húmeda, perdón, ¿no? Aquí hay otro caso, un tercer molar también, la herida está abierta, existe un coágulo, el paciente presenta dolor, paciente presenta un poco de sangrado,
Pero no porque no hay sangrado, no lo voy a limpiar, no lo voy a curetear. Igual lo tengo que curetear, ¿no? Tengo que curetear y permitir que se forme un nuevo coágulo. Este es otro caso. Yo le he puesto a Raúl porque no registré correctamente el nombre del paciente, la fotografía con el nombre del paciente, ¿no? Ese no está bien. Tenemos que hacer un seguimiento de todos los pacientes y en todos los casos que hagamos nosotros algún tipo de cirugía, tenemos que acostumbrarnos a dar de alta al paciente, ¿no? Y esto parece gracioso cuando uno habla de un paciente ambulatorio. ¿Cómo le voy a dar de alta a un paciente, doctor? Se da de alta en el hospital, ¿no? Se tiene que dar de alta también en tu consultorio, porque si no te acostumbras a dar de alta al paciente en tu consultorio, jamás vas a tener la certeza que el paciente realmente está curado después de haber de haber terminado el tratamiento quirúrgico, ¿no? No es válido en estos tiempos decirle, y bueno, toma esta medicación y si te molesta, vienes y me consultas, ¿no? Se entiende que nosotros somos responsables del paciente hasta que éste se encuentra completamente restablecido y recién ahí le decimos, bueno muchacho, bueno señor, bueno señorita, y estás curado, estás de alta, ¿no? Y al paciente, le soy sincero, le encanta escuchar estos términos de su doctor, ¿no? Quiere decir que el dar de alta o el recibir la información de haber sido dado de alta muestra un profesionalismo de parte del profesional. Es decir, que nosotros asumimos un compromiso con el paciente hasta el momento final en el cual él realmente se encuentra restablecido completamente en su salud, ¿no? Eso es muy importante, doctores, ¿no? Y este es otro caso de la otitis húmeda, acá también. Este paciente no solo tenía la otitis húmeda, ya había secreción purulenta. Hay que curetear tremendo, ¿no? En toda la zona anatómica. Aquí se tuvo que abrir nuevamente la herida, quitar los puntos, retirar todo, después anestesiar lógicamente y también hacer un curetaje para eliminar el coágulo de color negro, ¿no? Esta jovencita desarrolló un hematoma tremendo, también presentó, después de una extracción de la tercera molar, la extracción fue sencillísima, ¿no? Sencilla realmente, pero mala suerte, desarrolló o se produjo una liolitis húmeda, ¿no? El hematoma se complicó, el hematoma se infectó. Y después tenemos una tercera forma clínica de alveolitis húmeda. Hemos dicho, para los que han llegado recién, primero, el coágulo sangrante. Número dos, el hipercoágulo sangrante. Número tres, la cicatrización tórpida. ¿Y a qué me refiero con cicatrización tórpida? Es la herida posoperatoria que aparentemente se encuentra restablecida, aparentemente está en un proceso de evolución normal, pero el paciente manifiesta un intenso dolor en la zona operatoria. Tocamos con el dedo o con el espejo y el paciente salta. El paciente manifiesta que, a pesar que han pasado más de 10 días o han pasado más tiempo, todavía tiene un intenso dolor o tiene dolor. En ese caso, se trata también de una alveolitis húmeda. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchos de los casos que yo he visto en mi práctica profesional son pacientes que debutaron con una alveolitis húmeda del tipo cicatrización tórpida. Y el colega se confió, ¿no? Como no habían características de hipercoágulo, de un coágulo que sangraba, simplemente se confió en la medicación antibiótica, le dio antibiótico y antibiótico, 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 hasta que un día el paciente ya no sentía nada, ¿no? Entonces, lo que ocurre en muchos de esos casos es que la herida cierra superficialmente, pero internamente continúa la infección. Y estos casos pueden terminar, como vamos a ver minutos después, en cuadros serios de osteomielitis mandibular, ¿no? Por eso que no hay que dejarlo pasar. Clínicamente acá habían pasado unos 10 días más o menos, ¿no? Y el paciente manifestaba que había todavía dolor en la zona operatoria. La radiografía que trajo, ¿no? Yo no le hice la extracción, la radiografía que trajo muestra una pérdida, una imagen rarefacta, pero que es consecuencia de qué. Le pregunto al paciente, ¿y por qué le hicieron la extracción del diente? Es que los dientes se me movían, el doctor me dijo que estaba infectado, había sarro en gran cantidad y me tuve que extraer el diente, ¿no? Entonces, la razón por la cual existen imágenes radiolúcidas en esta radiografía es porque al paciente le extrajeron los dientes por una enfermedad periodontal crónica, ¿no? ¿Qué se hizo? Se suturó, perdón, se cureteó, se colocaron puntos de sutura y desapareció por completo el cuadro clínico.
Acá vemos un paciente, creo que acá está el nombre, acá dice Juan México, ¿no? Es un caso que me lo compartieron hace algunos años a través del, no había WhatsApp, era el correo electrónico, ¿no? Un doctor que era asistente continuo a nuestras charlas, ¿no? Bueno, ese tipo no era charla, no había Zoom. Esto hacía antes de la pandemia. Era un doctor que participé, que era seguidor mío en el YouTube, ¿no? Un buen día me envió este paciente, este caso, perdón, a través del correo electrónico, porque me mencionaba que a pesar que habían pasado varios días después de la extracción, en este caso una primera molar inferior, todavía continuaba el dolor. Entonces le dije, bueno, esto es una alveolitis húmeda, lo único que hay que hacer es hacer un curetaje, una limpieza y darle medicación antibiótica, ¿no? Y ahí se termina el problema. Pero ¿qué pasa si nosotros no tomamos la decisión oportuna de realizar el curetaje? ¿Qué sucede cuando el colega se confía, ¿no? O hay una suerte de sentido de negación, ¿no? Negación al no aceptar que el paciente se infectó. Al doctor, ¿no? Y al paciente no le gusta pues que el doctor le diga su herida se infectó, ¿no? Muchas veces el paciente suele atribuir, echarle la culpa al dentista y dice, doctor, ¿y no será porque se infectó? Si mi hijo ha venido sin infección, usted le ha hecho la extracción y ahora está infectado, ¿no? El paciente no asume que la infección per se es consecuencia de una disminución, ¿cómo se dice? Se produce cuando la infección bacteriana sobrepasa la respuesta inmune del paciente. Es decir, cuando el sistema inmunológico del propio paciente no es capaz de destruir las bacterias que están en el cuerpo. Y de eso el dentista no tiene la culpa. De lo que sí podría tener responsabilidad, ¿no? O se le podría atribuir es si en caso hiciera una cirugía y no usara guantes estériles, no usara campos estériles, y el paciente está viendo todo eso, ¿no? Pero cuando uno trabaja de manera profesional y siempre realiza los tratamientos de manera muy escrupulosa y siguiendo los patrones o las normas de bioseguridad, por lo menos yo creo que el paciente no va a decir, oiga doctor, pero mi hijo vino sin infección y ahora está infectado. No, pues así no son las cosas, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir en muchos casos es que el doctor como que le da temor, le da miedo a reconocer frente al paciente que se ha infectado y va dejando pasar los días, la medicación, siguen los días, peor no se decide a curetear, ¿no? O si quiere limpiar la herida, agarra una gasita y lo limpia por encima, eso no es curetear, ¿no? Tenemos que tomar la decisión de aplicar anestesia, abrir la herida, limpiar todo y empezar desde cero y que el paciente comience a contar el posoperatorio no desde el día en que se hizo la cirugía de extracción del diente, sino desde el día en que hicimos el curetaje, ¿no? Es así como se tienen que manejar las cosas. Entonces, cuando no tomamos la decisión oportuna de iniciar el tratamiento de la alveolitis húmeda, pueden haber complicaciones tardías, como en este caso, en el que tuvo que realizarse, en el caso de Karina, un drenaje a través de la piel, ¿no? Si bien es cierto, la herida finalmente y la cicatriz fue pequeña, es desagradable, pues, para el paciente, para el doctor, para el paciente y sobre todo para el doctor, asumir de que otro doctor, porque el doctor me trajo a su paciente, que otro doctor tuvo que cortar la piel de su hija para que pudiera solucionarse el problema, ¿no? Esto es sumamente serio, ¿no? Y esto puede traer en algunos casos algunos problemas de reclamo, en muchos casos justificados por parte del paciente y su familia, ¿no? Esta es la radiografía de Camila, ¿no? Camila es una persona, ¿no? Era una persona de 19 años, debe tener por lo menos ahora 25, 26, ¿no? Un poco más. Karina recibió un tratamiento de extracción dental en otro consultorio, ¿no? Acá vemos el alveolo dentario de la paciente Camila, ¿no? Lo curioso en este caso es que el paciente es referido después de casi 2 meses de haber sido hecha la extracción. Voy a avanzar y voy a retroceder. El caso es que Camila vino con una pústula, es decir, un absceso próximo a drenar, y tuve que hacer el drenaje. Pero antes de hacer el drenaje, observen la radiografía panorámica. En ambos lados han pasado 2 meses y todavía se observa claramente la huella del alveolo dentario. Esto es significativamente bueno. Los bordes del alveolo
dentario suelen desaparecer aproximadamente alrededor de unos 5 a 6 meses después de haber hecho la extracción. Eso es lo normal, ¿no? Si los contornos del alveolo dentario desaparecen, se borran, aparecen borrosos después de un mes o 2 meses, eso es una osteomielitis. Por eso que aquí es importante, como tema de diagnóstico diferencial, la radiografía panorámica. Lógico, la panorámica me está indicando en principio que no ha quedado ningún resto dental, ¿no? Que no existe ningún fragmento óseo. Pero no eso no es lo más importante. Lo más importante que es que después de 2 meses la infección que tiene en la piel carina no se puede atribuir a una osteomielitis, ¿no? Pero eso, ¿cómo empezó? Eso empezó con una alveolitis húmeda que no fue cureteada oportunamente, una cicatrización tórpida. Entonces su doctor, su doctora, la llenó de antibióticos, 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 hasta que llegó un momento en el cual la herida se cerró. El doctor o la doctora, ya no me acuerdo si fue doctor o doctora, al ver que la herida se cerró, dijo, bueno, ya está curada, no, ya no pasó nada. Sí ha pasado, porque como la violitis no se cureteó, pues simplemente la infección, perdón, continuó internamente dentro del alveolo dentario, y como ya la herida había cerrado en boca, buscó una vía de drenaje a través de la piel, ¿no? Entonces Camila, perdón, ya vino con un flemón en la piel, ¿no? Se le tuvo que drenar, miren la foto de abajo, la cantidad de pus que salió, una secreción cero sanguinolenta, ¿no? Que parece sangre coagulada, que es característica de una necrosis por coagulación o necrosis colicoactiva que caracteriza una infección anaerobia, ¿no? Y arriba vemos a Karina el día que se hizo el drenaje. Vemos que encima de la herida, encima de la incisión, hay una zona media cianótica, medio oscura, y es porque tuve que apretar el tejido de tal manera hasta que la grasa, ¿no? La grasa necrótica pudiera drenar, pudiera salir. Solo en ese momento percibí que el tejido estuvo blando. ¿Cuál es el problema en en la necrosis grasa, en este caso, ¿no? En el flebón. El flebón se produce una necrosis grasa. La grasa del tejido celular subcutáneo se necrosa y eso es lo que produce el endurecimiento característico del flebón. Si nosotros durante el drenaje no solamente provocamos la salida de la pus, ¿no? Pero si no procedemos a eliminar esta grasa necrótica, el flemón va a continuar. Y por más medicación antibiótica que demos, eso no se va a curar, ¿no? Por eso es importante que en las infecciones anaerobias, producto en este caso consecuencia de una alveolitis seca de una tercera molar extraída, se tiene que hacer no solamente el drenaje, esta es la primera parte, sino que después de haber cesado el drenaje espontáneo después de 5, 6, 7 días, no sé, depende de lo que demore, porque todos los días venía un cambio de dren, hasta que llegó un momento en el cual ya no había drenaje. En ese momento se procedió al tratamiento definitivo que se llama curetaje, es decir, ir a la boca, hacer un colgajo, curetear y también curetear a través de la piel, hasta ver, establecer la comunicación y estar seguros que hemos eliminado la infección a lo largo de todo el trayecto fistuloso. Entonces la cosa se complica, ¿no? Vemos el parche en la paciente al momento de hacer el drenaje, este es el postoperatorio inmediato, y se fue cambiando el dren hasta 6 o 7 días, si mal no recuerdo, y de ahí se procedió al curetaje. Este es otro caso en el cual se ha hecho una extracción de un germen dentario, una germectomía, ¿no? Y después de algunos días aparece un aumento de volumen de consistencia dura, ¿no? La herida ya cerró, fíjense, se cerró, sin embargo, existe un endurecimiento de la zona producto de una alveolitis húmeda, ¿no? Se tuvo que drenar nuevamente, acá hay un tejido de aspecto granulomatoso, característico de una infección crónica, y para evitar que esto continuara y se complicara con una osteomielitis, se procedió a la limpieza y a la colocación de un apósito quirúrgico con un cemento quirúrgico, ¿no? Este es el caso de otra paciente, así, este es el caso de Karina, ¿no? No, esta es otra paciente, esta es Karina, la otra fue Camila. Karina, fíjense ustedes, tenía unas terceras molares, una pieza 3,8 y una pieza 4,8. Le hicieron la extracción de ambos lados. En el lado derecho hizo una alveolitis seca, por eso se notan los restos del tejido, ¿cómo se llama?, del cemento. Y en el lado izquierdo también tuvo una complicación infecciosa. Eso fue en el mes de junio que hicieron la extracción.
Ese problema desapareció, aparentemente, ¿no? Y a la paciente le colocaron toda la aparatología ortodóntica, ¿no? En el mes de agosto, Karina va al consultorio donde le estaban atendiendo porque presentó un, un absceso, ¿no? Una pústula, perdón, una pústula, un cúmulo de pus en proceso de drenaje. El tejido estaba endurecido, estaba acartonado, y lógicamente la pregunta es, ¿y qué sucedió? ¿No? Una de las cosas que sucedió es que se apresuraron con el inicio del tratamiento de ortodoncia, y voy a retroceder al anterior, ¿no? Sin verificar que la herida posoperatoria había cerrado completamente sin infección. Entonces, la herida cerró superficialmente, pero continuó a través de los tejidos blandos y se tuvo que hacer una incisión para drenar la pus en esta paciente. El drenaje no fue abundante, pero fue una secreción sanguinolenta característica de un flemón, ¿no? Acá está el drenaje, y en este caso, pues, fue el menos aparatoso que en el caso de Camila, a quien vimos hace unos minutos, ¿no? Bueno, acá se han mezclado las imágenes desde Camila, ¿no? De diferentes sesiones, en las cuales se hizo primero el drenaje, después se hizo el curetaje, y felizmente la cicatriz que quedó fue mínima, ¿no? Este es otro caso, le he puesto Milagritos, ¿no? Por darle un nombre. La imagen está un poco pixeleada, me la compartieron en aquel entonces por el correo electrónico, ¿no? Estoy hablando del año 2016, 2017. Bueno, el hecho es que a la paciente le hicieron la extracción de una pieza 3.8. Como la paciente no vivía en Lima, le hicieron la extracción y le dijeron, bueno, doctora, ¿me puedo ir de viaje? Sí, ándate de viaje, a cualquier molestia me avisas. Después de 2 meses, ocurrió que una mañana la paciente comenta de que después del desayuno bostezó con cierta plenitud, ¿no? Y sintió un crujido acá, ¿no? Un crujido en el lado izquierdo donde le hicieron la extracción. Inmediatamente llama a su doctor y le dice, no, este es el año 2019, pues esta paciente terminó siendo internada en, ¿cómo se llama?, en Cayetano Heredia antes del COVID, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que la paciente sufrió una osteomielitis. O sea, después de 2 meses sufrió una fractura patológica debido a una complicación posexoóncea. El hecho es que la paciente se comunicaba por teléfono con la paciente, ¿no? Con la doctora, perdón, ¿no? Y le decía, sí, me siento mejor, me fastidié un poquito, etcétera. Pero el doctor tiene que mirar al paciente y el doctor tiene que dar de alta al paciente. Como nunca le dieron de alta, simplemente una mañana, como repito, se levantó, bostezó con cierta energía y sintió un crujido que no fue otra cosa más que la fractura patológica producida por una osteomielitis, en este caso ya es una osteomielitis secundaria a una alveolitis húmeda. Y acá se ve claramente que el alveolo dentario ha desaparecido en su forma. Y hay un fragmento de hueso que está ahí, que no es que la doctora que le hizo la extracción le haya dejado un fragmento de hueso, ese es un secuestro óseo. Entonces ya se trata de una osteomielitis crónica, ¿no? Una osteomielitis crónica esclerosante.